Sony y su mediocre universo de Spider-Man. El lunes pasado se lanzó el primer avance de Venom, el último baile, la última película del simbionte en solitario por ahora, y como dije en el video de curiosidades, lo mostrado en el tráiler se ve bien. Sin embargo, ya no nos podemos confiar del Sonyverse, el cual ha estado explotando de una forma bastante mediocre el lore de Spider-Man desde hace varios años. Esto con el afán de tener su propio universo compartido. Sin embargo, cada película que sacan es peor que la anterior, y hasta parece que las hacen mal a propósito. Quizá muchos piensen que la razón de que Sony saque películas relacionadas con Spider-Man tan seguido es para retener los derechos del personaje, ya que existe una cláusula que obliga a Sony a sacar cintas de Spider-Man cada cierto tiempo para evitar que los derechos del personaje regresen a Marvel. Sin embargo, no tiene sentido que lancen películas deficientes si estrenando las cintas del Spider-Verse y las de Venom de vez en cuando tienen para retener a Spider-Man por lo menos hasta que llegue Spider-Man 4. Entonces, ¿por qué Sony hace películas tan mediocres de Spider-Man? Pues hay varias respuestas. Una de ellas es que quieren replicar el éxito que ha tenido el MCU, sin embargo, no lo han logrado. Otra de las razones es que desde inicios de los 2000, Sony tenía la intención de hacer un universo cinematográfico de Spider-Man que comenzaría con The Amazing Spider-Man, donde tendríamos proyectos spin-off de varios villanos y personajes del lore de Spidey. Sin embargo, cuando pasó todo el tema del hackeo y la filtración en 2014, esos planes de Sony se vinieron abajo. Años más tarde, en 2018, retomaron esos planes lanzando la película de Venom, la cual sería el inicio de este nuevo universo, que promete culminar con una película crossover de los villanos, diagonal antihéroes de Spider-Man. Venom 1 fue un éxito, lo cual creo que más que hacerle un bien a Sony, le hizo un mal, ya que los números de Venom pudieron hacerle creer que la gente estaba interesada en películas de Spider-Man sin Spider-Man, cosa que no es así. La cinta del simbionte funcionó porque Venom es un personaje importante que sí te puede sostener una película él solo. Digo, desde hace varios años Venom tiene su propia serie individual de cómics, pasó de ser un villano a un antihéroe e incluso fue el protagonista de uno de los mega crossovers de Marvel más recientes. Sin embargo, personajes como Morbius, Madame Web o Ezekiel Sims son personajes que sí requieren el contrapeso de Spider-Man para ser interesantes, porque ni en los cómics son tan relevantes, pero Sony sigue empeñado en hacer estos proyectos, que lo único que hacen es perjudicarlos, así que no entiendo por qué lo siguen haciendo. Y ok, sabemos que la promesa con estos proyectos es que en algún momento se unan para luchar contra Spider-Man, pero ninguna de estas películas tiene un rumbo claro, todas son historias mediocres que van a lo suyo, que cuando intentan meter algún guiño o referencia que están construyendo algo más grande, terminamos con huecos argumentales y sin sentido, que lo único que generan es confusión, molestia y la pregunta, ¿para qué? Además solo incluyen esas referencias para generar expectativa, pero al final solo son engaños. Eso sin mencionar que este universo vive de la promesa de que sí veremos a Spider-Man, pero comienzo a dudar de ello. Solo recordemos que el Madame Web parecía que tenía el miedo de decir el nombre de Peter Parker, por lo que comienzo a pensar que decir que aparecerá Spider-Man es solo para generar conversación y ver si así las películas tienen éxito, porque digo, referencias a los 3 Spider-Man hemos tenido, pero ninguna llegó a nada, incluso en Morbius. Se eliminaron las escenas que incluían alguna referencia al trepamuros, generando confusión. No entiendo cómo Sony puede entregar tremendas obras maestras como las cintas del Spider-Verse, pero en sus proyectos live action simplemente no saben qué hacer. Esperemos Venom 3 y Kraven con su clasificación R, por lo menos estén decentes, pero la verdad lo dudo. Venom ya necesita luchar contra Spider-Man, es una de las rivalidades más icónicas de Marvel, y no es posible que en 3 películas del simbionte, en ninguna los hayan enfrentado. En su lugar se repite la fórmula de simbionte versus simbionte, la cual ya es un poco cansada y hasta la desperdician, como pasó con Venom, Carnage liberado, la cual decepcionó. En Venom 3 se prometen conexiones con el UCM y hasta la llegada de Null, pero conociendo a Sony terminará siendo algo sin relevancia en la trama y solo lo incluyeron en el tráiler para generar conversación. Y bueno, a Kraven por algo la han retrasado tantas veces, no ha de estar siendo lo que Sony esperaba. Así que no queda más que esperar a que Sony se canse de tener fracaso tras fracaso, para que se replanteen qué hacer con su mediocre universo, pero a quién engaño, aún así seguiré viendo estos proyectos. Bye.